sin más preámbulo, continuamos. Este día vamos a hacer una pausa de la serie de mensajes que hemos estado predicando, titulada Finanzas Saludables, Finanzas de acuerdo al corazón de Dios. Pero hoy vamos a tener un tema muy especial, viendo todo lo que es el conflicto que está pasando en Israel, todo esto de guerras, ¿verdad? Así que el tema del día de hoy se llama Señales de los últimos tiempos. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Mateo 24, capítulo 3 al 14. ¿Me acompañan a leer la bendita y preciosa palabra de Dios? Nos ponemos de pie. Voy a leer la traducción Reina Valera del 60. Así que dice la palabra de Dios así, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 24, versículo 3 al 14. Señales antes del fin. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que permaneciere, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios por su vida. Antes de entrar de lleno al tema, ¿cuántas madres hay aquí que han tenido hijos, mamás? ¿Cuántos saben, verdad, con qué ansia se espera un bebé? ¿Sí? ¿Cuántos son madres primerizas aquí o todavía no han tenido hijos? Levante la mano, ¿verdad? Muchas veces cuando te espera un niño hay mucha ansiedad, ¿verdad que sí? Muchos nos preguntamos: ay, ¿qué será? ¿Será niño? ¿Será niña? ¿A quién se parecerá? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿Cómo será el color de sus ojos, de su pelo? ¿Se parecerá al abuelo, a la abuela, verdad? Pero como dicen siempre los papás, no importa a quién se parezca, con que venga sanito es lo importante, ¿verdad que sí? Siempre los papás, eso es lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? Que esté sano, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues, ¿sabes que la Biblia compara los últimos tiempos como cuando una mujer está embarazada? ¿Sí? Ustedes, madres, saben de qué les estoy hablando, ¿verdad que sí? Cuando ya el niño se acerca, ¿no es cierto que ya empiezan los dolores, esas contracciones, ¿verdad que sí? Y cada vez, yo me recuerdo cuando iban a nacer mi segundo hijo, que fue que tuvimos esta situación, ya había ido mi esposa a chequeo, porque iba a ser con cesárea, ya la habían dicho: no, para el jueves. Ok, fuimos. No, que ya viene. Bueno, vamos al hospital. Y, ¿no? Dicen las enfermeras: no, todo está bien, váyase para su casa. Si la cita es hasta el jueves, ¿qué está haciendo aquí? No, que ya viene. No, váyase para su casa. Ok. Llegando a la casa, hermano, llegando. Yo había hablado al trabajo y les había dicho: mire, no voy a ir porque mi esposa va a dar a luz, cúbrame, por favor. Y ahí, como eran bien tacaños, no me querían cubrir. Al fin encontraron a alguien y me dijeron: está bien, agárrate el día. Ok, está bien. Y cuando voy al hospital le dice a mi esposa: no, que hasta el jueves. Ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a perder el día de trabajo, ¿y ahora qué hago? Llamé otra vez: fíjese que falsa alarma, no van a hacer el niño. Bueno, entonces vente, puedes venir, ni dos veces van a esperar. Bueno, ya iba yo en mi camioneta para el trabajo, a la esquina iba cuando me llama mi esposa: vente, ya el niño ya viene, vámonos para el hospital, apúrate. Ay, Señor, ¿qué hago yo? Y pues vamos otra vez y ya de nuevo, que si se le había roto la fuente, fíjate ya, y estaba ahí chorreando, y ay, Señor, vamos corriendo y ya la entrada de emergencia, y tú sabes cómo es la cosa, ¿no? ¿Para qué te lo digo?
Pero el problema fue en el trabajo. Llamo y digo, ahora sí viene el bebé. No, I'm sorry, ya no tengo quien te cubra. Ya dijiste que sí, así que tienes que venir. Ay, Señor, ¿y ahora qué hago yo? Y me voy al trabajo, hermano. Sí, yo solo fui a recoger la carga. Yo no fui a trabajar. Primero mi hijo y mi esposa, ahí que se quede el trabajo. Yo me llevé todo el trabajo y ahí lo dejé. Y ya a las 3 de la tarde nació el niño y todo. Al día siguiente madrugué y terminé todo el trabajo. Pero gracias a Dios, así fue la venida del muchacho. Ahí estuve yo, gracias a Dios. Por poco ya no estoy para el nacimiento, ¿verdad? De Jonathan. Pero algo que sí me di cuenta, ¿sabes qué es? Que cuando nació, empezó a llorar. Y no paraba de llorar. Y yo le dije, Jonathan, le dije. ¿Y sabes qué hizo? Se quedó callado. Él ya había escuchado mi voz y me conoció mi voz y se quedó callado. Eso quiere decir que los niños escuchan desde que están en el vientre de la madre y saben todo lo que está pasando afuera. No ven, pero ya saben, ya sabía, podía identificar quién era su papá. Así que así son las señales, amados hermanos, de los últimos tiempos. Dice la Biblia que será como esas contracciones, ¿verdad? Cuando ya tú veas, ¿verdad? Que ya empiezan los terremotos, que ya empiezan las guerras, que ya empiezan las pestes, el hambre, y es porque ya la venía el Señor. Son señales, así como el bebé, ¿verdad? Cuando ya van a nacer, que ya vienen señales de contracciones. Así son las señales que estamos viendo hoy en día, porque ya la venida de nuestro Señor está cerca. Así que la Biblia nos habla acerca del final de los tiempos y dice que las naciones serán juzgadas y habrán muchas catástrofes. Habrá hambres, habrá guerras, y los que hemos creído en nuestro Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, te tengo buenas noticias. No tenemos de qué temer, ¿sí? Amén, porque el Señor ha dejado todo esto en su palabra, ¿sí? Tenemos la palabra fiel y verdadera. Todo está aquí escrito, amados hermanos. No hay nada nuevo para el Señor. Todo esto que tú estás viendo hoy en día tiene que pasar, ¿sí? Es difícil entenderlo, pero cuando entendemos la soberanía de Dios, sabemos que Él tiene control en todos los tiempos, ¿sí? Cuando el Señor escribió esto, si leemos unos versículos antes, dice que el Señor había estado en el templo y ya se iba y se habían acercado a sus discípulos, ahí en el capítulo 24, verso 1, para mostrarle. Los discípulos le dijeron, mira Señor, mira este gran templo, los edificios, qué obra tan majestuosa, ¿verdad? ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Le respondió, ¿veis todo esto? Le dijo Jesús. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y sabes qué pasó? En el año 70 después de Cristo, ese templo que los judíos tanto adoraban y tantos, 60 años y pico les tomó construirlo, todo se vino abajo, ¿sí? Los romanos entraron, saquearon todo el templo, derribaron todo el altar y no quedó piedra sobre piedra. Hoy solo quedó un muro. Si tú vas a Jerusalén vas a ver un muro nada más que le llaman el muro de los lamentos. Es todo, y lo demás quedó hecho cenizas por el fuego. Se cumplió la palabra de Dios, ¿sí? Así que lo que Dios dice en su palabra, amados hermanos, es verdad. Hay señales de la Biblia que nos hablan sobre las diferentes épocas que estamos viviendo, sobre el final de los tiempos. Aquí en Mateo 24, versículo 3 al 14, Jesús está hablando con sus discípulos sobre las señales que vendrán del fin, y ahí encontramos un buen resumen. Y quiero decirte una cosa, que todo eso se está cumpliendo, las profecías, ¿sí? Y dijo Jesús ahí sentado, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, dinos cuándo serán estas cosas. Y el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos maestros, falsos cristos. ¿Sí? Aquí tú tienes en la entrada te dieron los puntos importantes que vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Los viste? ¿Sí? Ahí están. ¿Ok? Primero vamos a ver, número 1, que las señales de los últimos tiempos están, que van a haber falsos maestros, falsos cristos, ¿sí? Y que, número 2, va a haber muerte y destrucción. ¿Sí? Número 3, la maldad del ser humano va a ser evidente. ¿Sí? Tú la ves hoy en día como gente sin corazón está matando mujeres y niños, quitándoles la cabeza, matando a quien se le ponga enfrente. Ya no hay amor, no hay nada, ni compasión. Y número 4, también la predicación del Evangelio será necesaria que se expanda por todo el mundo antes de que el Señor venga. ¿Sí? Y atrás también, ves también
¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesús? El día que el Señor vendrá, va a ser como un ladrón en la noche, dice 1 Tesalonicenses 5:16. También las señales es de que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, Mateo 24:30. Y el Señor nos llevará con Él para estar con Él por siempre. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Nadie sabe la fecha exacta en que esto ocurrirá, amados hermanos, ¿sí? Esto lo dijo el Señor en Mateo 24:36. Y por último, la venida de nuestro Señor será totalmente repentina, según Mateo 24:27. ¿Cómo nos preparamos y cómo podemos recibir el perdón de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que, ¿habrán falsos maestros? Claro que sí. Ya se han levantado falsos profetas, ¿sí? En los que están tomando la clase de discipulado han conocido acerca de las diferentes sectas que hay por hoy en el mundo, ¿sí? Que han dicho sobre fechas en que Jesús va a regresar y han sido falsas, ¿sí? Están proclamando que Jesús no es el Hijo de Dios, es cosa falsa también, ¿verdad? Están anunciando un evangelio diferente. Así que si dice la palabra de Dios que muchos de estos falsos maestros van a lograr engañar a muchas personas, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, amados hermanos? ¿Sí? Tenemos que estar atentos a la verdad de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Como decíamos en Guatemala, para que no te den atol con el dedo, decía, ¿verdad? ¿Sí? No sé si usted escuchó algún dicho, ¿verdad? Así por así va, que no te agarren mejor no digo la palabra como decía mi papá, pero tenemos que aprender la verdad del evangelio, hermanos, para que cuando lleguen a tu casa, ¿sí? No te dejes engañar, ¿sí? Yo he conocido hermanos que han estado en la fe, ¿verdad? Y se han envuelto, se los han engañado en falsas doctrinas, se han cambiado de religión, se han ido por allá otra vez a la ley, se han ido por allá bajo las obras y han estado ahí. Habiendo degustado de la gracia y el perdón de Dios, han vuelto otra vez. Es como dice la Biblia que es como el perro, ¿no? De que vomita, ¿sí? Y se vuelve a comer su vómito otra vez, ¿sí? O como el marrano, el cerdo, ¿verdad? Que lo bañan, lo ponen bien perfumadito. Y luego va y se revuelca otra vez en el lodo, ¿verdad? Así es la persona que ha conocido de la gracia, del perdón de Dios, y vuelve otra vez, ¿verdad? A las obras de la carne, al pasado. Así que Dios quiere liberarnos de todo esto, pero cuando Cristo regrese, dice la Escritura que todo ojo le verá y será algo repentino, ¿sí? Como un relámpago, con un abrir y cerrar de ojos. Puede ser hoy. Las señales ahí están, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. Así que, ¿cómo reconocemos a un falso profeta? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Mira, dice Lucas 21:31 que así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios y el Señor viene pronto. Amén. ¿Y cómo reconocemos nosotros estas señales de los últimos tiempos? Bueno, primero va a ser el engaño y la falsedad. Habrá muchos que usarán el nombre de Cristo Jesús falsamente, según vimos aquí en Mateo 24:5, y habrá también falsos profetas que engañarán a muchos, según Mateo 24:11 y 24. ¿Cómo reconocer nosotros a los falsos profetas? Bueno, aquí hay algunas señales que nos dan indicios de cómo reconocer a un falso profeta. Número 1, se conocen por sus frutos, ¿sí? Mateo 7:15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, como si fueran por dentro lobos, pero son por dentro lobos rapaces, dice. Por sus frutos los conoceréis. Y el Señor da un ejemplo aquí bien práctico, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, ¿verdad? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿sí? No puede el buen árbol dar frutos buenos, ¿sí? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Falso profeta, ¿sí? Tú vas a ver ahí.
No hablan, número 2, no hablan en contra del pecado, es otra señal. Ni hablan acerca del arrepentimiento. Esto es otra señal de falsas enseñanzas, de un falso profeta. Nunca van a decir a la persona lo que la palabra de Dios condena, ¿verdad? Sino siempre van a buscar sus propios intereses. Y le dan a la persona lo que ella quiere oír, ¿verdad? Para tenerlo ahí contento, ¿verdad? Número 3, otra cosa que los falsos profetas, otra señal de que es falso profeta, es de que contradicen lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Okay. Estaba escuchando a un pastor por ahí, no quiero ni decir su nombre, ¿verdad? Para que no me vayan a ir las redes sociales después a criticar, sino estaba diciendo, ¿verdad? Que cuando en el libro de Hechos, ¿cómo se llama? El mago, Simón, le dijo a Pedro que comprara, que él quería tener el don del Espíritu Santo, porque él era mago, ¿va? Y quería hacer también las mismas obras, que miraba que la gente recibía el Espíritu Santo, era lleno y profetizaba y había milagros. Yo quiero comprar eso también. ¿Cuánto eso? ¿Y sabes qué le dijo Pedro? Que tu dinero perezca contigo, arrepiéntete, ¿verdad? ¿Y sabes qué dijo este pastor? Sí, que el que estaba mal ahí era Pedro, dijo. Sí, dándole la razón a Simón, el que quería comprar el favor de Dios con dinero. Imagínate los falsos profetas que hay hoy en día, ¿verdad? Y si uno no estudia la palabra de Dios, amado hermano, y tienen miles de seguidores estos falsos profetas, ¿verdad? Así que no digo quiénes son para que tú los identifiques, ¿verdad? Porque por sus frutos serán conocidos. Y otra cosa de un falso profeta, otra señal, es que no confiesan que Jesús vino en carne. ¿Qué dice 1 Juan 4:1-13? A ver si lo tengo por ahí. Ahí teníamos el de Mateo 7:15-20 y de los árboles, ¿verdad? Que no dan buenos frutos. 1 Juan 4:1-3 dice: amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está, ¿en dónde? En este mundo, ¿sí? Todo espíritu que contradice las enseñanzas de Jesús es un anticristo. Anti quiere decir en contra, ¿no? ¿Ok? Había en el tiempo de que se escribieron muchos de los evangelios y libros, falsos profetas y escritos. Unos decían que Jesús pues soportó la cruz porque pues él era Dios, ¿verdad? Y pues ni modo, ¿verdad? Pues él pudo soportar todos los látigos y todo. Pero no, ¿qué dice la Escritura? Que él se negó a sí mismo, dice, ¿verdad? Tomó forma de hombre y se sacrificó, forma de siervo, exacto. Y sufrió en carne propia la cruz, amados. Otros decían, no, él se levantó de la cruz porque pues no se había muerto. Nomás lo enterraron allí, se desmayó y pues al tercer día se levantó y pues salió caminando y se fue. Pero entonces, si eso hubiera sido cierto, otra persona lo hubiera visto y hubiera dicho, mira, aquí está, no está muerto, aquí está, mire, no. Pero Jesús se levantó con poder, ¿sí? La tumba fue abierta, ¿verdad? Mucha gente lo vio resucitado, amén. Tenía un cuerpo glorificado, los discípulos lo vieron, comieron con él, cambiaron su vida, fue transformada. Su hermano Santiago se convirtió, mucha gente que lo vio resucitado, que no creía antes, creyó. Y estuvieron dispuestos hasta dar su vida por amor a Cristo, amén, por la verdad del Evangelio. Pero había muchas falsas enseñanzas y muchas falsas creencias en ese tiempo, ¿verdad? Que negaban la deidad y la humanidad de Cristo. Si hay alguien, dice, que niega que Jesús vino en carne, que nació en carne, ¿verdad? De la Virgen María, no es de Dios, no creen eso, amén. Así que esas son señales de que hay falsos profetas, falsas enseñanzas. Otra señal es que habrá muerte y destrucción, habrá guerras y amenazas de guerra. Mateo 26, 6-7 dice entonces que habrá muchas guerras, más de lo que hemos visto nosotros jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. La guerra entre Ucrania y Rusia, que empezó el año pasado, en el 2022, ¿sabes cuántos muertos lleva? Investígalo, ahí métete tú
a investigar. Lleva más de 200,000 muertos en un año, imagínate. Y ahora la guerra que se desató en Israel y Palestina, la semana pasada, el domingo, atacaron esto, no, el sábado pasado, hizo 8, ¿verdad? ¿Sabes cuántos muertos lleva? Lleva en una semana 3,800 muertos en estos ataques que han habido ahorita. Y ahí estamos contando gente inocente, civiles, niños, mujeres embarazadas, ancianos, etc. Y se espera que la cifra siga aumentando. Sin contar las pestes y el hambre y los terremotos que acaban de pasar también ahí, ¿verdad? En el Medio Oriente. Así que la Biblia también nos dice que en el final de los tiempos sucederán muchas catástrofes. Y tú ya lo estás viendo. Habrá muerte y destrucción. Vamos a ver aquí una foto, vamos a ver, tenemos ahí. Mira, solo prende ahí las noticias, tú te vas a dar cuenta. Desastres naturales, inundaciones, huracanes, tornados, incendios, guerras, pestes, sin contar todas las muertes que dejó el coronavirus. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, de enero de 2020 a diciembre del 2021, en un año, ¿sabes cuántas muertes provocó el virus del COVID-19? Contagió a más de 500 millones de personas. Entre ellos muchos de los que estamos aquí, ¿verdad que sí? ¿Y sabes cuántas fallecieron de esas 500 millones de personas? Casi 14.91 millones de personas murieron. Casi 15 millones de personas, ¿te das cuenta? Fallecidas. Así que según las estadísticas, se aumentaron debido al COVID más los niveles de ansiedad y depresión en las personas. Debido a eso, bajó ahora el nivel de esperanza de vida de las personas. Quiere decir que más personas se están suicidando hoy en día, debido a la depresión, a la ansiedad y todo esto que está provocando, todo lo que provocó la crisis económica. Se han reducido ahora los años de vida. Si antes eran 70 años de vida de la gente, ahora la gente está viviendo menos, ¿sí? Porque son adictos a fármacos, antidepresivos, etcétera, etcétera. Y debido también a otras enfermedades, se ha bajado el nivel de vida de las personas. Por ejemplo, ha habido un aumento de muertes por tuberculosis y paludismo, más que otros años, según los estudios, y los suicidios han aumentado. Así que nosotros, amados hermanos, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, no tenemos que tener temor. Tenemos la certeza de que tenemos la eternidad segura con el Señor. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Ya sea que viva o que muera, de todas maneras estoy con el Señor. Gloria a Dios, amén. Así que Dios tiene contados nuestros días aquí en la tierra. Como decía nuestra hermanita, Dios no le permitió partir porque Dios tiene un propósito, ¿sí? ¿De cuántos accidentes no nos ha librado el Señor? Dime tú. Si hacemos cuentas, yo creo que ya muchos de aquí ya estuvieron muertos. ¿De qué? ¿De qué ratos? Ya fueron los polvos. ¿Sí? ¿De cuánto el Señor no nos ha librado? Amén. Otra señal es de que la maldad del ser humano será evidente. Habrá persecución y odio contra los cristianos. Vimos ahí en Mateo 24:9, que muchos perderán la vida. Habrá persecución y odio contra los cristianos. Ustedes pueden ver ahí en las noticias cuántos países están siendo perseguidos, ¿verdad? Por su fe. Sí, iglesias cristianas han sido quemadas, gente muerta. Otra característica de los últimos tiempos es de que habrá mucho abandono de la fe. Apostasía, exacto, que muchos van a abandonar su fe. Quiere decir que no todos los que se dicen ser cristianos van a permanecer fieles hasta el fin. ¿Sí? Habrá gente que se va a desistir de la fe por tal de salvar su vida. Dijo Jesús, unos que crean salvar su vida la perderán, dice, ¿verdad? ¿Sí? Pero el que pierda su vida por amor a mí ganará la salvación, la vida eterna. Así que habrá gran maldad y poco amor. Dirá usted, ¿a poco? ¿Será cierto eso? Son cuentos, hombre. No me crea, ¿sí? Ok, mire usted las noticias, no me crea a mí, mire lo que está pasando. ¿Sí? ¿No es cierto que la maldad del ser humano es evidente?
La gente está loca, hermano. Desde niños en la escuela peleándose, bochinches. ¿Usted ha visto los noticieros cómo empiezan a romper cristales, a saquear todo, joyería, ropa y todo? Gente se está matando unos por otros. Por un celular matan a la gente, hermanos, por un celular, ¿sí? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Sí? Peleas, gritos, contiendas, guerras. Muchos van a abandonar su fe. Falsos profetas engañarán a muchos. Seguirán todo tipo de doctrinas, es otra característica también, ¿sí? Y muchos engañarán, serán engañados. Habrá personas que no soportarán el rechazo y el odio contra ellos. Se van a dar por vencidos. Así que se apartarán de la verdad de la palabra de Dios y preferirán seguir otras doctrinas y corrientes más aceptadas por la sociedad. Así que se entregarán hermanos contra hermanos como si fueran sus enemigos y se odiarán unos a otros. No habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar y protección, aunque el precio sea traicionar a su ser querido. El odio será más que evidente. Así que gran maldad y poco amor, traición y odio. Poco amor. Ya vimos entonces que se endurecerán los corazones, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No habrá deseo de ayudar ni cuidar a los demás. ¿Y qué pasa con la predicación del Evangelio? La expansión del Evangelio tendrá que ser por todo el mundo antes de que venga el fin. ¿Sabes por qué el Señor tarda su venida, amados hermanos? Es porque no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Para el Señor dice la palabra de Dios que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el Señor retarda su venida, ¿sabes por qué? Porque no quiere que muchos se pierdan, ¿verdad? Que se vayan a la perdición. Así que es necesario que este Evangelio se predique por todos lados, amados hermanos, que estas buenas noticias del Evangelio se anuncien en todas las naciones, en todos los grupos étnicos tienen que escuchar el Evangelio. Hoy en día hay Biblias que se están traduciendo a idiomas indígenas, porque se han dado cuenta la sociedad bíblica de que es necesario traducir la palabra de Dios. Así como nosotros tenemos nuestra Biblia en español, que bueno, ¿verdad? También está en otros idiomas y también lo están traduciendo a los idiomas indígenas también. Hay pueblos que donde ni siquiera saben leer ni escribir, necesitan traductores ahí para traducirles la palabra de Dios, porque es necesario que las personas conozcan el plan de Dios para sus vidas, el arrepentimiento. Y otra cosa es que hay necesidad de que se anuncie este Evangelio. ¿Qué dice Romanos 10, 14 al 17? Mira, la palabra de Dios dice ahí, que cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, dice la Escritura, en Romanos, ¿sí? Y cómo creerán en aquel de quien no se han oído, de quien no han oído. Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique, ¿sí? Y cómo predicarán si no fueren enviados. Así que como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos van a obedecer al Evangelio. Pues Isaías también profetizó 750 años atrás, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero dice la palabra de Dios que la fe, así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Ahí está, hermano. La gente necesita oír la palabra de Dios, la gente necesita que pueda encontrar amor y perdón de sus pecados, ¿sí? La gente necesita estar confrontada con su necesidad, con su maldad, y necesita arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Solamente Cristo puede cambiar a las personas. La obra de Dios es una obra sobrenatural, hermanos, que actúa de una manera espiritual en el corazón de la persona. Va de adentro hacia afuera, ¿sí? ¿Ya? No de afuera hacia adentro, no. La palabra Dios escudriña los corazones hasta lo más profundo del corazón y transforma ese corazón de piedra, lo hace un corazón de carne. De tal manera que aquella persona que antes blasfemaba a Dios, hoy su boca ha sido cambiada por alabanza y gloria a Dios, ¿sí? Aquella persona que robaba ya no roba más, ahora trabaja y ayuda al necesitado. Aquella prostituta, aquel homosexual, para Dios no hay barreras, hermanos, ¿sí? Todo aquel que, aunque sea el peor asesino, mira, el apóstol Pablo era un asesino, buscaba a los cristianos, los metía y tuvo un encuentro personal con Cristo, y ese hombre se convirtió en gran apóstol Pablo, y fue uno de los evangelistas más grandes de la historia, ¿sí? Que dio su vida por amor. Así que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, está cerca. La pregunta es, ¿estás preparado?
Puede ser hoy. La palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? Mira lo que dice ahí, 1 Tesalonicenses. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones en que el Señor vendrá, dice que no tenéis necesidad, amados hermanos, de que yo se los escriba, dijo el apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche, ¿sí? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, que les decía, ¿verdad? La mujer que ya va a dar a luz, y no escaparán, dice, ¿sí? No habrá escapatoria, ya será muy tarde. Así que, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, más que para que aquel día no os sorprenda como ladrón, dice en la Escritura, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, de la oscuridad. Por tanto, amados hermanos, la palabra de Dios nos motiva a que no durmamos como los demás, sino que velemos, ¿y qué? Y seamos sobrios, que estemos atentos a las señales, a lo que está aconteciendo. No nos durmamos, amados hermanos, porque ¿cómo viene un ladrón en la noche? ¿Acaso que el ladrón le llama al propietario? Pastor Mario, mire, disculpe, ¿está ocupado hoy en la noche? ¿Tiene algo que hacer? No, ¿por qué? Es que voy a ir a entrar a robar a su casa. ¿Sí? Así que déjeme ahí la puerta abierta, por favor, porque voy a entrar directo, ¿no? Y no, por favor, encierre al perro para que nadie despierte ahí, ¿verdad? Ningún ladrón le va a decir a usted a qué hora va a llegar, ni qué se va a llevar, ¿verdad que no? Es más, va a buscar una manera en que lo sorprenda bien dormidito. Ahí va, cuando usted se dé cuenta, así va a ser la venida del Señor cuando nadie lo espere. El día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Amén. Por eso es tan importante que tengamos entonces la certeza de que Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que hayamos rendido nuestras vidas a Él de esta manera. Otra característica también es de que cuando Jesús venga, es de que Jesús vendrá en gran gloria. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estas son señales de la segunda venida de Jesús. Toma nota, ahí te lo puse yo, creo, en tus notas. Jesús vendrá también en las nubes con gran poder y gloria. Según Mateo 24:30, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios y toda rodilla se doblará. Así que el Señor nos llevará a todos para estar con Él en las nubes, ¿sí? 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 los dice, ¿verdad? Será como un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Nadie sabe la fecha exacta en que esto ocurrirá. Como les dije, el Señor es misericordioso y retarda su venida para que nadie perezca, ¿sí? Pero puede ser hoy, amados hermanos. Las personas de los tesalonicenses decían, no, pues ya el Señor ya viene, ¿para qué trabajo? Ya el Señor, ya, no, mejor me quedo en casa. No, Pablo los amonestó y dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? No se junte con esos holgazanes, no, el Señor tarda su venida, porque para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Así que pónganse a trabajar, les digo. Así que ellos ya estaban cómodos, no, pues ya el Señor viene, ya no trabaja, no. Así que la venida de Cristo será otra cosa, que será un acontecimiento repentino, según Mateo 24, 27. Repasa estos versículos en tu casa para que tú tengas más claro todo lo que está pasando. Jesús vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Señor nos llevará para estar con Él por siempre. Que nadie nos sorprenda, amados hermanos, ¿sí? Tenemos que estar alertas de todas las señales que están pasando. Así que la venida de Cristo será totalmente repentina, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago, un chispazo, así, un abrir y cerrar de ojos. Mateo 24, 27 dice que será como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Amén. Así que ahí están todos los versículos, ¿verdad? Las señales del Hijo del Hombre cuando venga, ¿sí? Lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así será la venida del Señor, amados hermanos. Tenemos que estar preparados porque Él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, amados hermanos, resucitaremos primero, ¿eh? Los que ya no estamos aquí, ¿verdad? Pero los que estemos todavía vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la Escritura, así, junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre, ¿sí? Mira, este cuerpo que tú ves aquí, se va a deshacer, te lo van a comer los gusanos, ¿verdad que sí?
Nos vamos, polvo somos y al polvo regresaremos, ¿sí? Pero los que hemos creído en Cristo, esperaremos la venida de nuestro Señor para ser levantados, amén. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Él puede hacer nuevas todas las cosas, levantarte del polvo, de las cenizas, amén. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, hermanos, sí, que no puede hacer el Señor. Pero el día y la hora, dice la Señora, en las Escrituras, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ¿sí? Sino solamente el Padre. Así que las señales están al camino, ¿verdad? En la puerta de la esquina. Así que será como un relámpago que sale en la noche, del oriente al occidente, y así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Son señales, amados hermanos, advertencias, ¿sí? Como cuando tú tienes, ¿cuántos tienen aquí carro? Sí, todos tenemos carro, ¿verdad? ¿Te ha salido alguna luz prendida en el tablero que dice check engine? ¿Te ha salido? O no, solo mi carro se ha descompuesto, ¿no? ¿Verdad que sí? Esas son advertencias, ¿verdad que sí? De que ya cuando te sale ABC, bueno, los frenos ya están malos, ¿verdad? Te sale ahí luz roja, ahí sí ponle atención, porque ahí es la batería o es el alternador, ahí sí ya te vas a dejar tirado por allá. Si tú no le prestas atención a las luces que salen en el tablero, hay personas, amados hermanos, que me ha tocado, ¿verdad? Subirme a carros que parece arbolito de Navidad, ahí lleno de prendido de luces su tablero, ¿verdad? Y no sé qué le han hecho, le han cambiado la computadora, ¿sabes? Pero ahí andan funcionando. Pero de un momento a otro, si tú no le das mantenimiento a tu carro, ¿qué pasa? Dime, te va a dejar tirado. Son señales. Si el carro, que es carro, ha sido creado por el hombre, te ha puesto es para que tú le pongas atención. Mi hijo ahorita ya está él ya manejando, ya maneja y todo eso, pero le digo, mira mi hijo, pon atención a esas señales. Ahí dice que tienes una llanta Apache, dice, mira, esa señal, ve a ponerle aire a esa llanta, porque si le va a salir el aire te va a dejar tirado por allá, vas a llegar más tarde al trabajo. Cuando tú ves ahí que le falta gasolina, ¿qué tienes que hacer? Pues el carro no trabaja con agua, ¿verdad? Ni es solar, ni es eléctrico, no, necesita gasolina, tienes que echarle, ir a la gasolinera y echarle. Es que no me he dado cuenta, solo hablar le falta al carro, ¿verdad? Solo decirte va. Pero tienes que seguir las señales. Si tú no haces caso, vas a sufrir las consecuencias. Así que el Señor nos está dando señales aquí en su palabra, ¿sí? ¿Cómo me preparo entonces para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Anota ahí, 1 Juan 1:9, dice entonces que tenemos que confesar nuestros pecados, amados hermanos. Hoy tuvimos un tiempo especial de oración, de confesar nuestros pecados al Señor. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, no importa cuál sea el pecado, tú puedes ser una persona borracho, una persona que cualquier pecado, va, drogadicto, lo que sea, prostituta, homosexual, asesino incluso. ¿Cuántas personas han entrado en la cárcel y allá en la cárcel se han convertido? Allá los ha tocado el Señor y Dios los ha limpiado de sus pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda limpiar. Así que el Señor nos está dando la oportunidad de poder nosotros ponernos a cuentas con Dios y recibir el perdón de Dios. ¿Qué dice Juan 10:28? Dice el Señor, que yo les doy vida eterna, dice, ¿verdad? Y a los que yo les doy vida eterna no perecerán jamás, ni nadie que los arrebatará de mi mano. En la mano de Jesús estamos seguros. El enemigo no te tocará, ¿sí? Porque tú estás bajo la mano protectora de Dios. Hay quienes que dicen ahí, no, pues la salvación se pierde, esto y el otro. Yo respeto mucho su creencia, pero la salvación no es algo que Dios te lo va a dar, y si te portas mal te lo va a quitar otra vez. Te portas bien, te lo da, te portas mal, te lo quita, y así, no. Dice el Señor que mis ovejas conocen mi voz y me siguen, dice el Señor, ¿sí? Y que Él nos da vida eterna y que jamás nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Ni la muerte, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Así que en Cristo Jesús estamos seguros. Aunque venga la peste destructora, tú pon tu confianza en el Señor. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tienes la seguridad de que tu vida está en las manos del Señor. ¿Sí? Y que Dios tiene control de todo lo que está aconteciendo. No tenemos que tener ningún temor, amados. Así que te invito a ponerte de pie,
a que si tú, te hago una invitación de que si tú has visto estas señales, este es un tiempo para que puedas entregar tu vida al Señor, amén, para que te acerques a Dios y puedas pedirle al Señor que perdone todos tus pecados y que le pidas a ese Padre amoroso que entre a tu vida, a tu corazón. Anhela el Señor tener una comunión contigo, el Señor anhela tener esa comunión, esa relación personal contigo. Pon tu fe en el autor de la fe, en Jesucristo. Acepta su perdón, acepta su palabra, que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Comienza a vivir una vida en obediencia y servicio a Dios. Es lo mejor que puedes hacer, entregarle tu vida al Señor, ¿sí? Confiésale tu pecado, dile ahí al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mi maldad, Señor, reconozco, Señor, que me he apartado, reconozco, Señor, que fuera de ti, Señor, nada soy, reconozco, Señor, mi maldad. Perdóname, permite que pueda alejarme de todo mala vida, mal pecado, todo pecado que esté contaminando mi vida, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón, Señor. Tú has prometido en tu palabra que nadie me arrebatará si estoy en tus manos, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Dame la certeza, Señor, de que aunque los tiempos sean malos, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Danos esa seguridad, Señor, de que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque la economía, aunque hayan guerras y pestes destructoras, Señor, nuestras vidas están en tus manos, tú nos proteges, Señor. Danos esa seguridad, Señor, que en ti tenemos libertad, Señor, en ti tenemos salvación, en ti tenemos perdón de pecados, Señor, en ti tenemos vida eterna, solo en ti, Señor. Te pido, Señor, si hay una persona que aún no te conoce, que está viendo por las redes sociales, está escuchando este mensaje, Señor, que hoy sea el día en que pueda rendir su vida a ti, Señor, y sus pecados y su vida sean restaurados, Señor. Te pido, Señor, que sanes y quites toda maldad, todo pecado del corazón de las personas, Señor, y que les hagas una nueva criatura, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solo en ti tenemos paz, solo en ti tenemos salvación, solo en ti tenemos perdón. Tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, no tenemos que tener temor del futuro. Pase lo que pase, en las manos del Señor estamos seguros. ¿Por qué no das fuerte el aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en vivir una vida agradable a Dios. Esforcémonos en hacer la voluntad de Dios, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. El Señor no ha terminado aún con nosotros, amado. Tiene grandes planes para cada uno. Esperemos en Él, que su regreso está cerca, que estemos preparados para su venida, ¿verdad? Porque la venida del Señor está pronto, amados hermanos. Así que medita en esta palabra. No se te olvide bajar nuestra aplicación, escanea el código QR, búscanos ahí con Iglesia Vida Eterna. Si tienes Apple o Android, descarga ahí la aplicación para que nos sigas por las redes sociales. Ahí están nuestros teléfonos y donde puedes contactarnos. Así que no nos resta más, amados hermanos, que despedirnos, no sin antes desearte la bendición de parte de Dios. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, Jehová de los ejércitos, aquí está mi vida, Señor. Dice el Señor que el Señor le habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que bendigan al pueblo, diciéndole estas palabras: que Jehová el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice la palabra de Dios: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú has prometido en tu palabra, Señor, bendecirnos, guardarnos del maligno, darnos esa paz, Señor, que tu rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros, tu cobertura, Señor, esté con nosotros, Señor, que nada nos hará falta, ningún arma del enemigo prosperará en nuestra contra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa paz que solo tú nos das, Señor.
Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Llévanos con paz a nuestro hogar y que no se nos olvide ninguno de tus beneficios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones para todos. Nos vemos el día miércoles. Aquí vamos a estar, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Bendiciones para todos.